Trabajar en una gasolinera puede parecer una tarea sencilla, repetitiva y poco emocionante. Llenar los tanques de los autos, vender golosinas y bebidas, y a veces pasar largos ratos de espera hasta que algún cliente llegue. Pero esta historia demuestra que incluso el lugar más rutinario puede volverse el escenario de un horror inimaginable. Julián había trabajado en la gasolinera por más de 3 años. A veces sentía que los días se mezclaban unos con otros. Todos los turnos eran iguales. Llegaba, encendía las luces, revisaba los surtidores y se preparaba para atender a los pocos clientes que pasaban por ahí. La gasolinera estaba ubicada en una carretera secundaria, no muy transitada, lo que significaba que las noches eran especialmente largas y silenciosas. A pesar de la tranquilidad, Julián disfrutaba de la soledad del lugar. Le permitía reflexionar y a veces hasta relajarse con un buen libro. Pero todo eso cambiaría en una noche que nunca olvidaría. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando el último cliente llenó su tanque y se marchó. Julián se preparaba para revisar los surtidores cuando notó algo extraño. El marcador de combustible mostraba que uno de los tanques estaba más lleno de lo habitual. Parecía que el nivel de gasolina en uno de los depósitos subterráneos había aumentado en lugar de disminuir, algo completamente ilógico. Pero en lugar de alarmarse, decidió que lo mejor sería revisar los tanques al día siguiente, asumiendo que era algún error en los sensores. Lo que Julián no sabía era que este pequeño detalle marcaba el inicio de algo mucho más siniestro. A la mañana siguiente, cuando el jefe de Julián llegó para el cambio de turno, notó algo inusual en los reportes. El combustible que se había vendido no coincidía con lo que quedaba en los tanques. Era como si la gasolinera hubiese recibido más gasolina de la que había registrado. Nadie podía explicarlo, y el jefe, confundido, pensó que tal vez era un error en el sistema. Ordenó una revisión técnica de los tanques, pero mientras tanto, todo continuó con normalidad. Esa misma noche, Julián regresó para su turno habitual. Todo parecía estar en orden, pero justo cuando llegó la medianoche, un olor fuerte y metálico comenzó a llenar el aire. Al principio pensó que era alguna fuga o problema con el equipo. Sin embargo, cuando se acercó a uno de los surtidores, vio algo que lo dejó sin palabras. La gasolina que salía del surtidor no tenía el color claro habitual. En lugar de eso, era de un color rojo oscuro, casi como sangre. El corazón de Julián latió rápidamente, parpadeó varias veces, pensando que estaba viendo mal. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Sí, era real. La gasolina parecía estar contaminada con alguna sustancia roja. Desconcertado, decidió cerrar los surtidores por esa noche y llamar al jefe a la mañana siguiente. Pero algo en su interior ya comenzaba a sentir que esto no era una simple falla técnica. La mañana llegó y Julián le contó al jefe lo que había visto. Este, escéptico, revisó los surtidores él mismo. Para su sorpresa, todo parecía normal. La gasolina fluía con su color habitual. Decidieron no darle más importancia, pensando que Julián tal vez había estado demasiado cansado o que la luz de la noche le había jugado una mala pasada. Sin embargo, esa misma noche, algo aún más extraño ocurrió. Julián estaba atendiendo a un cliente cuando notó que la gasolina volvía a salir roja. Pero esta vez no solo la veía él. El cliente también lo notó y horrorizado preguntó qué estaba pasando. Julián trató de calmarlo, diciendo que tal vez era una falla temporal, pero el hombre, visiblemente perturbado, decidió marcharse sin llenar el tanque. Julián sabía que algo muy malo estaba ocurriendo. Esa gasolina no era normal. Había algo oscuro detrás de lo que salía de los surtidores, pero lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. Pasaron algunos días y varios clientes que habían llenado sus autos en la gasolinera de Julián comenzaron a reportar problemas.
Algunos afirmaban que sus autos no arrancaban después de repostar, mientras que otros decían que el motor hacía ruidos extraños. Lo más inquietante era que algunos de los clientes habituales, que solían pasar con frecuencia, dejaron de aparecer por completo. Julián no podía dejar de pensar en la gasolina roja. ¿Era posible que estuviera relacionada con estos problemas? Decidió investigar por su cuenta. Empezó a anotar los nombres y las matrículas de los clientes que parecían tener problemas después de repostar, y lo que descubrió lo dejó sin aliento. Al menos 5 de esos clientes no habían sido vistos desde que repostaron en la gasolinera. Intentó hablar con su jefe al respecto, pero éste lo descartó rápidamente, diciéndole que no hiciera caso de las coincidencias y que se concentrara en su trabajo. Sin embargo, Julián no podía quitarse la sensación de que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo, algo que nadie quería ver. A medida que los días pasaban, el comportamiento del combustible empeoraba. La gasolina roja se volvía cada vez más común y más clientes comenzaron a quejarse de sus autos. Pero lo más aterrador fue cuando Julián decidió bajar a los depósitos subterráneos para investigar por su cuenta. Equipado con una linterna y mucha determinación, descendió por la escotilla que llevaba a los tanques de almacenamiento. El aire era denso y había un olor extraño, metálico, que se hacía cada vez más fuerte a medida que se acercaba a los tanques. Cuando llegó al depósito principal, vio algo que lo dejó petrificado. El tanque que debía contener gasolina estaba lleno de un líquido rojo oscuro, más espeso de lo que debería ser la gasolina. En la superficie del líquido flotaban pequeños fragmentos, como si algo se hubiera descompuesto ahí dentro. El terror invadió a Julián al darse cuenta de que lo que estaba saliendo de los surtidores no era gasolina contaminada, sino algo mucho peor. Algo había transformado el combustible en una sustancia corrupta y peligrosa. Julián no podía mantener el secreto por más tiempo. Sabía que debía contarle a alguien, pero ¿quién le creería? Decidió investigar más a fondo la historia de la gasolinera y descubrió un oscuro pasado. Hace más de 20 años, la gasolinera había sido el sitio de un accidente terrible. Un camión que transportaba productos químicos peligrosos había volcado cerca, contaminando el suelo y el agua de la zona. En lugar de limpiar adecuadamente, la compañía había cubierto el desastre, instalando la gasolinera encima sin decirle nada a nadie. Con el tiempo, los químicos comenzaron a filtrarse en los depósitos subterráneos, mezclándose con la gasolina y creando esa sustancia roja y viscosa. Pero lo que era aún más aterrador es que esos químicos no solo habían contaminado la gasolina, habían hecho algo mucho peor. Habían despertado una antigua maldición, algo que había permanecido dormido bajo la tierra durante siglos y ahora estaba usando el combustible para propagarse. La maldición estaba relacionada con un antiguo ritual que se había realizado en ese lugar mucho antes de que existiera la gasolinera. Una comunidad indígena había usado esa tierra para ceremonias sagradas, y según la leyenda, aquellos que perturbaban el suelo sagrado liberarían una venganza sangrienta. Los productos químicos habían desencadenado esa ira, y ahora la maldición se extendía a través del combustible. Julián comenzó a notar cambios en las personas que usaban la gasolina. Los clientes no solo desaparecían. Aquellos que lograban regresar parecían diferentes, como si algo los hubiera poseído. Actuaban de manera errática, sus ojos vacíos y sus movimientos extraños. Algunos incluso parecían sufrir alucinaciones y dolores insoportables. La situación se volvió insostenible cuando una noche una fila de autos llegó a la gasolinera, pero ninguno de los conductores parecía ser consciente de lo que estaba pasando. Todos parecían atrapados en un trance, como si algo los estuviera atrayendo al lugar. Julián sabía que había llegado el momento de actuar.
Con el corazón acelerado, decidió cerrar la gasolinera por completo. Bloqueó los surtidores y selló los tanques. Pero justo cuando estaba a punto de salir, un grupo de personas, los mismos que habían repostado con la gasolina roja, aparecieron. Sus rostros eran pálidos y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Parecían movidos por una fuerza invisible, como si algo o alguien los controlara desde el interior. Los pasos que daban no eran normales, eran torpes, como si sus cuerpos no estuvieran acostumbrados a moverse por sí mismos. Julián retrocedió con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. ¡Aléjense!, gritó Julián desesperado, pero sus palabras parecían caer en el vacío. Las personas se acercaban más, en completo silencio, como si no pudieran escuchar ni sentir. Cuando el primer hombre llegó a la entrada de la tienda de la gasolinera, Julián notó algo aterrador. Sus manos estaban manchadas de un líquido rojo oscuro, el mismo color de la gasolina maldita. De repente, el hombre levantó las manos y las dejó caer lentamente, dejando que el líquido gotease al suelo. Parecía estar en una especie de trance, y antes de que Julián pudiera reaccionar uno a uno, los demás comenzaron a hacer lo mismo. El suelo de la gasolinera se tiñó de rojo en cuestión de minutos. Todo olía a metal, a algo antiguo y putrefacto. El miedo invadió a Julián. Sabía que si no hacía algo rápido, acabaría como ellos. Corrió hacia el interior de la tienda y se encerró, esperando que las paredes de cristal pudieran ofrecerle alguna protección. Desde allí, los observaba, moviéndose en círculos, derramando ese líquido en todo lo que tocaban, como si estuvieran marcando el lugar para algún ritual desconocido. Mientras Julián miraba horrorizado, recordó las historias que había leído sobre la maldición indígena. Aquellos que perturbaban el suelo sagrado desatarían la ira de los antiguos espíritus. La gasolina roja no era solo un efecto de los productos químicos. Era el conducto a través del cual la maldición se manifestaba en el mundo moderno. La maldición necesitaba más almas, más sangre, y la estaba obteniendo a través de la gasolina. Esa era la fuente de su poder. Desesperado por una solución, Julián comenzó a buscar entre los registros de la tienda, tratando de encontrar cualquier pista que pudiera ayudarlo. Fue entonces cuando encontró una carta antigua, escondida detrás de un estante de suministros. La carta estaba escrita por el anterior propietario de la gasolinera, quien mencionaba haber presenciado algo similar muchos años atrás. La carta describía cómo, durante una noche oscura, el combustible comenzó a cambiar de color, y los clientes, después de repostar, se convertían en algo que ya no era humano. El antiguo propietario había descubierto una manera de detener la maldición, pero no había sido suficiente. Había sellado los tanques subterráneos con una mezcla especial de hierbas y sal, un antiguo método indígena que bloqueaba la maldición temporalmente. Pero al parecer, con el paso del tiempo, la maldición había vuelto a despertar. Julián supo que tenía que hacer lo mismo. Si no podía detener la maldición, al menos podría sellarla nuevamente, aunque fuera temporalmente. No sabía cuánto tiempo tendría, pero cualquier esfuerzo sería mejor que quedarse de brazos cruzados esperando lo peor. Decidió reunir lo que necesitaba: sal, hierbas y cualquier cosa que pudiera encontrar en la tienda que se asemejara a lo que describía la carta. Los pasos lentos y rítmicos de las personas en trance fuera de la tienda lo mantenían alerta. A cada segundo que pasaba, sentía que su tiempo se agotaba. Con lo que pudo reunir, salió lentamente de la tienda, cuidando de no hacer ruido. Los ojos de las personas en trance seguían vacíos, pero ahora algunos de ellos comenzaban a murmurar en una lengua antigua, algo que Julián no podía entender pero que le helaba la sangre. Con el corazón en la garganta, se dirigió hacia la escotilla de los tanques subterráneos.
Sabía que tenía que actuar rápido. Usando la sal y las hierbas, comenzó a recitar en voz baja algunas palabras que había encontrado en la carta, aunque no estaba seguro si estaba pronunciándolas bien. Mientras lo hacía, las personas comenzaron a moverse más rápido, como si sintieran que su ritual estaba siendo interrumpido. Julián sentía el peso de la desesperación aplastándolo, pero no se detuvo. Vertió la mezcla de sal y hierbas en la entrada del tanque, cerrando la escotilla con todas sus fuerzas. El murmullo que salía de las personas en trance se hizo más fuerte, más caótico. Era como si el aire mismo comenzara a vibrar a su alrededor. Pero de repente, todo quedó en silencio. Julián respiró con dificultad mientras observaba a las personas fuera de la tienda. Parecían haber detenido su movimiento y sus cuerpos rígidos ya no goteaban ese líquido rojo oscuro. Parecía que, por el momento, había logrado sellar la maldición. Sin embargo, algo en su interior le decía que no sería por mucho tiempo. El silencio que había caído sobre la gasolinera era aún más aterrador que el caos anterior. Julián no podía quitarse de la cabeza que todo esto solo había sido una pausa y que la maldición eventualmente encontraría una manera de liberarse nuevamente. No podía quedarse en ese lugar ni un minuto más. Decidió que lo mejor sería cerrar la gasolinera para siempre. Antes de marcharse, encendió todos los surtidores y dejó que la gasolina restante fluyera hacia el suelo. Si no podía deshacerse del combustible maldito, al menos intentaría inutilizar la gasolinera para que nadie más pudiera repostar allí. Mientras la gasolina se esparcía, Julián caminó hacia su auto, encendió el motor y salió de allí sin mirar atrás. Julián dejó atrás la gasolinera y la carretera desierta, sabiendo que nunca más volvería a ese lugar. Pero la maldición, como un eco lejano, lo seguiría donde fuera. A pesar de sus esfuerzos, la gasolina roja seguía existiendo en algún lugar bajo la tierra, y no había forma de saber cuándo volvería a despertar. Durante las semanas siguientes, Julián escuchó rumores de otros trabajadores de gasolineras cercanas que hablaban de autos desaparecidos y extraños comportamientos en sus clientes. Aunque había sellado los tanques de su propia estación, el mal se estaba extendiendo lentamente, infiltrándose en otros lugares, en otras gasolineras. Había aprendido algo aterrador. La maldición no podía ser contenida para siempre. Como el mismo combustible, se esparcía por la tierra, buscando nuevas formas de manifestarse, y dondequiera que la gasolina fluyera, la oscuridad la seguiría. Al final, Julián entendió que lo que había enfrentado no era simplemente un accidente o una anomalía. Era algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, y que siempre encontraría una manera de volver, y así, la gasolinera donde Julián trabajaba quedó abandonada, su escotilla sellada y sus surtidores vacíos. Pero las leyendas comenzaron a surgir. Algunos decían que, en noches oscuras y silenciosas, el olor metálico volvía a llenar el aire alrededor del lugar. Otros afirmaban haber visto el líquido rojo en charcos cerca de la carretera, brillando bajo la luz de la luna. Quizás, en algún lugar, alguien llenará su tanque con ese combustible maldito, y la maldición comenzará de nuevo,